Amigos, feliz comienzo de semana. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este lunes 30 de mayo del 2022. Soy Mildred Manrique. Para quienes se conectan por primera vez, los invito a suscribirse a nuestro canal y por supuesto darle clic a la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando publiquemos un nuevo contenido. Comenzamos con los titulares más destacados del día. En internacionales, Noticias Telemundo titula: Gustavo Petro de izquierda y el empresario de derecha Rodolfo Hernández van a segunda vuelta por las presidenciales en Colombia. En un resultado sorpresivo, los dos candidatos anticorrupción se enfrentarán en una nueva elección el 19 de junio, tras el cierre de las urnas en las presidenciales de Colombia este domingo. Dos candidatos que prometieron un cambio fuera del sistema tradicional de partidos liberales y conservadores capturaron los primeros dos lugares de la votación, sentando el escenario para una segunda vuelta en la nación sudamericana. El candidato de la izquierda, Gustavo Petro, aventaja con 40.6% del voto a su rival más cercano, el empresario Rodolfo Hernández, con 28.1%. Después de la derrota del candidato del expresidente Uribe, Federico Gutiérrez, varios uribistas han respaldado este lunes la campaña de Hernández. Por otro lado, el equipo de Sergio Fajardo se va a reunir para decidir a cuál de los dos candidatos va a apoyar durante la segunda vuelta presidencial, después de quedar en un lejano cuarto puesto en las votaciones de este domingo. F Noticias: Bolsonaro anuncia ayudas para Recife tras las fuertes lluvias que dejan casi 90 muertos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevoló este lunes el área afectada por las lluvias en la región metropolitana de Recife, en el noreste del país, que han dejado hasta el momento 87 muertos y casi una veintena de desaparecidos. Anunció recursos para ayudar a las víctimas, aseguró que en medio de la tristeza y el pesar por lo ocurrido, su objetivo mayor es confortar a las familias y suministrar bienes materiales para atender a la población. La lluvia, que no dio tregua, causó deslizamientos de tierras en cerros, desbordamiento de ríos y grandes torrentes de lodo que arrasaron con todo a su paso en varios municipios. Infobae: revés para Xi Jinping. Los países insulares del Pacífico rechazaron un acuerdo de seguridad con China. 10 islas del Pacífico Sur rechazaron hoy una propuesta de China para un gran acuerdo que incluía desde temas de seguridad hasta pesca, en un contexto de preocupación de que el pacto colocara a la región bajo la órbita de Beijing. Las negociaciones desarrolladas en Suva, la capital de Fiji, entre el canciller chino Wang Jing y líderes de esas naciones insulares, buscaba aumentar la participación del gigante asiático en la seguridad. China propuso un pacto por el que se comprometía a formar a la policía de las islas del Pacífico en la ciberseguridad, ampliar los lazos políticos y cartografiar zonas marítimas sensibles a cambio de un mayor acceso a los recursos naturales terrestres y acuáticos. BBC: tratan los cuerpos de los soldados como basura. Cómo Rusia lidia con las víctimas militares de la guerra. En el día 96 de la invasión de Rusia a Ucrania, los restos de tropas rusas todavía están siendo hallados en las afueras de la capital ucraniana, aparentemente abandonados por su ejército tras el fallido intento de tomar Kiev. Abro comillas: los cuerpos que hemos encontrado muestran que tratan a las personas como basura, como carne de cañón. No necesitan a sus soldados, los arrojan aquí, se retiran y dejan los cuerpos. Cierro comillas, dijo a la BBC el coronel Volodymyr Lyashin. Pasamos a DW. Descubren una imponente ciudad maya de más de 1500 años de antigüedad en la península de Yucatán. En medio de la selva de la península de Yucatán, al sureste de México, unos arqueólogos han descubierto las ruinas de una ciudad maya de más de 1500 años de antigüedad que contaba con varias edificaciones, pirámides y plazas. Los restos arqueológicos fueron vistos por primera vez en 2018 durante los trabajos de excavación de la empresa 24K, que busca construir un parque industrial cerca de esa zona. Tras el hallazgo, la compañía hizo el reporte correspondiente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Abro comillas: el descubrimiento de esta ciudad maya es importante por su arquitectura monumental y porque se recuperó a pesar de que se ubica en un terreno privado. Cierro comilla, explicó Arturo Chap Cárdenas, delegado del Centro INAH Yucatán.
En nacionales, nuestro portal impactovenezuela.com titula: venezolanos en Estados Unidos piden ley para aplicar a la residencia permanente. Migrantes venezolanos en Estados Unidos se reunieron para impulsar una iniciativa legislativa en ese país que les permita aplicar a la residencia permanente. Se trata de la Ley de Ajuste Venezolano, similar a una norma que en la década de los 90 benefició a los cubanos. Para esto necesitan 500.000 firmas que ya están siendo recolectadas. Mildred Rodríguez, líder de la propuesta de ley de ajuste venezolano, explicó que el principal argumento que defiende ante los congresistas estadounidenses es que los migrantes venezolanos son víctimas de una migración forzada e involuntaria. Esto se produce, según dijo, debido a la violación de los derechos humanos por parte de la administración de Nicolás Maduro. Otra información que destaca Impacto Venezuela: la mataron a golpes. Localizan el cadáver de una migrante venezolana dentro de su habitación en Perú. Semidesnuda, boca abajo y con varios hematomas, hallaron el cadáver de una migrante venezolana dentro de una habitación que tenía alquilada en una pensión en Perú. La víctima está identificada como Damaris del Carmen Maurera Jiménez, de 35 años de edad, oriunda de Maturín y residenciada en la provincia de Uchiza, en la región San Martín, provincia de Tocache, en Perú. Sus compañeros de trabajo fueron los que encontraron la escena del crimen. Se conoció que la autopsia arrojó que la mujer presentó hematomas en varias partes del cuerpo, por lo que se presume que fue asesinada a golpes. Según el registro del dueño de la casa, la última visita que recibió la víctima fue de un amigo el pasado 23 de mayo, otro venezolano identificado como Milan Antonio. El caso está bajo investigación. 800 Noticias. Declaran a Jesús Mendoza como nuevo presidente de la FCU de la UCB. Este lunes, la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela publicó a través de sus redes sociales el boletín oficial con los resultados de las elecciones internas estudiantiles, adjudicando a Jesús Mendoza como nuevo presidente de la FCU, con 2.988 votos sobre el candidato Sebastián Jorechuk, quien acumuló 2.902 votos. La Patilla. Médicos venezolanos denuncian persecución contra personal sanitario en los hospitales. El médico cirujano y director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, Jaime Lorenzo, cuestionó los señalamientos que vinculan a un integrante del gremio con el supuesto desabastecimiento de los insumos médicos de los hospitales. Lorenzo resaltó que al menos 6 miembros del equipo de salud han sido privados de libertad en los últimos 2 meses. Además, precisó que es necesario que se inicie una investigación exhaustiva y se declare la inocencia de los galenos porque se les imposibilita el poder defenderse como lo establecen las leyes. Cerramos rueda de titulares de hoy con el Universal. La actriz Georgina Palacios confirmó que está embarazada por segunda vez. Tras rumores sobre el segundo bebé, la actriz y animadora venezolana Georgina Palacios informó a todos sus seguidores que está en espera de su segundo bebé. Desde hace meses, Georgina había manifestado por las redes sociales su deseo de volver a estar embarazada. La actriz se convirtió en madre por primera vez en el 2019 tras el nacimiento de Tomás Gabriel. Abro comillas, estamos súper felices de compartir con ustedes esto que nos llena de inmensa alegría en el corazón. Cierro comillas, señaló Palacios en su cuenta de Instagram, junto a un carrusel de fotos con su esposo, el cantante Gabriel Rodríguez Parisi. Y como siempre, nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información de lo que ocurre en el país. Hay 9 rescatados de los 16 tripulantes del buque Cetus que zozobró en aguas venezolanas, muy cerca del noreste de Aruba. El grupo fue trasladado por una embarcación granelera de Panamá hasta el puerto de La Guaira. Ami Torres nos amplía esta información. 3 venezolanos, 5 dominicanos y un cubano fueron rescatados por un buque con bandera panameña luego de que la embarcación en la que se trasladaban zozobrara al norte de Aruba. Se conoció que en total eran 16 los tripulantes de esta embarcación, por lo que hay 7 personas desaparecidas. Los 3 venezolanos fueron identificados como Luis Villafañe, de 59 años, Sandy Quiroz, de 32, y Ramón Rodríguez, de 49. El trío fue rescatado junto a 5 dominicanos y un cubano.
Todos viajaban en el buque Cetus de bandera africana con un total de 16 tripulantes. El siniestro ocurrió el pasado viernes a 130 millas náuticas al noreste de Aruba, justo en aguas de la zona económica exclusiva venezolana, según informó el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Fue gracias al llamado de alerta hecho por el gerente operativo de la embarcación que las autoridades de la Guardia Costera de Japón conocieron del hecho. Entre la Fuerza Armada Nacional y los consulados de Cuba y Dominicana se coordinaron las labores de atención y salvamento de los 9 náufragos que fueron llevados por el buque granelero Melba, de bandera panameña, hasta el puerto de La Guaira. Personal de guardacostas La Guaira, bomberos marinos y paramédicos de protección civil regional les brindaron atención y los llevaron al Hospital Naval Dr. Raúl Perdomo Hurtado de Catialamar. Desde el Estado Vargas, Ami Torres, somos Impacto Venezuela. Gracias, Mildred, por el contacto. Saludos, amigos de Impacto Venezuela. Este lunes, a partir de las 6 de la mañana, fue retomado con total normalidad el paso por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar en el estado Táchira, que comunica con Norte de Santander, Colombia. El proceso de elecciones de este domingo en el vecino país generó tensión en la frontera colombo-venezolana debido a que al menos unos 4.000 votantes colombianos no pudieron ingresar a su territorio porque no estaban inscritos en el consulado de Venezuela en Norte de Santander, específicamente en la ciudad de Cúcuta. Pero repetimos, la frontera fue reabierta luego de esta medida anunciada por las autoridades colombianas debido a este proceso comicial. Amigos de Impacto Venezuela, un gusto en saludarles. Continúa el sector industrial y empresarial haciendo frente a la crisis que desde hace varios años atraviesa Venezuela. Precisamente, Fedecámaras Carabobo realizó durante este fin de semana la Expo Fedecámaras 2022, una actividad que tenía más de 8 años que no se realizaba en la región y que en esta oportunidad contó con más de 120 empresas de la región centro-norte de Venezuela, entre emprendedores, empresas con amplia trayectoria en el mercado venezolano y otras que comienzan operaciones en el país. Veamos lo que dijo el presidente de Fedecámaras Carabobo, Rafael Trejo. En su gran mayoría son empresas privadas, pero por lo menos este año contamos con Dianca, que es el astillero de Venezuela, y hay empresas de Aragua, hay de Lara y hay de Yaracuy con nosotros acompañándoles en esta oportunidad. Le estamos dando una señal no solamente al Estado, sino al país nacional, de que sí podemos los empresarios trabajar todos juntos para salir adelante. Habitantes de la zona oeste del estado de Anzoátegui solicitan respuesta ante la puesta en funcionamiento de los diferentes acueductos que sirven la zona. Señalan que tienen algunos sectores hasta 10 años sin recibir agua por tubería y no es posible para ellos mantener la compra de cisternas. Muchos dicen que se abastecen con agua de lluvia al momento de registrarse precipitaciones en esta zona, pero que esta agua solo les sirve para asearse y lavar algunas cosas en el hogar, pero no les sirve para consumir. Por esta razón piden se dé celeridad a los trabajos de recuperación tanto de los acueductos como de las redes de distribución de agua potable. Hola, saludos. Están fuera de peligro los 3 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que fueron atacados a tiros en un puesto de vigilancia ubicado en la cota 905, y esto se convierte en el segundo atentado contra funcionarios en apenas 15 días. El primero fue en el sector Las Torres. En total son 6 funcionarios policiales heridos en estos ataques que no se le pueden atribuir absolutamente a nadie de forma taxativa. Y en ese trabajo están precisamente los funcionarios policiales, quienes en una proporción superior a los 200 están ubicados en zonas como la Cota 905, El Valle, El Paraíso y también La Vega. En Análisis Criminal, nuestro periodista Jorge Barrera nos trae una entrevista exclusiva con el exteniente coronel Luis Alberto Villamarín, fundador del Centro de Geopolítica Colombia, quien nos hablará del posible sucesor de Gentil Duarte, quien fue abatido en territorio venezolano. Con la insólita muerte de alias Gentil Duarte en mayo de 2022,
El cargo como nuevo jefe de las poderosas disidencias FARC que operan en Colombia y Venezuela quedaría en las manos de alias Iván Mordisco, un violento y desalmado criminal con un terrible prontuario delincuencial. Esto explica el exteniente coronel Luis Alberto Villamarín, fundador del Centro de Geopolítica Colombia, consultor especialista en inteligencia, experto en narcoterrorismo y autor de libros como El Cártel de las FARC. Con el tema de Iván Mordisco y con lo que está sucediendo, digamos que en las elecciones presidenciales, ¿tú cómo ves el tema de este cabecilla y el grupo en Venezuela? También en los computadores veíamos que ellos pedían permiso para transitar en al menos 5 estados venezolanos, así que podemos esperar que... Es que ahí viene el problema, que en Venezuela también están divididos en el cartel de los soles y en el gobierno y en el Estado venezolano, los funcionarios públicos, quienes están con la segunda Marquetalia y quienes están con Iván Mordisco. Entonces, eso lo que queda bien claro es que hay disputas internas y eso podría ser una de las causas por las cuales han muerto en combate funcionarios oficiales venezolanos y también otros que no han sido en combate, que los han asesinado, y por eso Maduro sale y dice que le asesinaron gente y que no sé qué, y que son unos criminales, pero es por la pelea interna que tienen ahí por dinero, por narcotráfico, porque ambos grupos tienen poder y ambos tienen contactos dentro de la inteligencia y las Fuerzas Armadas venezolanas. Precisamente para, digamos, terminar con esta entrevista, tú hablabas de Santrich y demás, y con la muerte de estos cabecillas, ¿cierto? Ya podemos contar al Paisa, Romaña, Santrich y ahora Gentil. ¿Tú qué piensas que sucederá con el control de las disidencias en la frontera con Venezuela? Digamos que ahí, de una o cierta forma, Iván Mordisco tiene cierta ventaja por ser uno de los pocos líderes criminales visibles de estas disidencias. Pues lo que se prevé es que para apoyar a Iván Márquez, Maduro le dé la orden a la Fuerza Armada venezolana de combatirlos con todo. Y entonces vendrán más enfrentamientos, más acciones criminales, y el ELN, que está alineado con la segunda Marquetalia, ayudará a combatirlos. Entonces la repercusión de eso se va a ver en Arauca, con nuevas acciones y muertos entre ellos, pero además los combates que se presentarán con las fuerzas militares van a ser más continuos, o sea que lo que se prevé en síntesis es más violencia y que se extenderá no solamente a Arauca, sino al Bichada y al Baupés, donde están presentes todos estos grupos. En ruta electoral, este 29 de mayo, los colombianos eligieron a 2 candidatos que proponen un cambio radical en su país. ¿Pero quiénes son? Taitir Calderón nos trae el perfil de los favoritos a la presidencia. Adelante. La izquierda, por primera vez en la historia de Colombia, se perfila para llegar a la presidencia en la persona de Gustavo Petro. Nacido en 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba, en el norte de Colombia, tiene el reto de dejar atrás la imagen de sus opositores de ser un líder de ideas y actitudes recalcitrantes y tratar de unir a los sectores progresistas para gobernar el país. Es un ex guerrillero que formó parte de la guerrilla M-19 y luego se pasó a la vida política como senador del Congreso. Como parte de su militancia en el grupo guerrillero, fue capturado en 1985 y condenado por porte ilegal de armas y conspiración. Pretende romper con el gobierno de derecha que se ha mantenido durante años en el país. Esta es la primera vez que Petro figura como el favorito en su camino hacia la presidencia tras 2 intentos infructuosos, donde no fue el más popular, pero sí uno de los candidatos más llamativos, como ocurre ahora. Hoy se define como un líder de izquierda progresistas en un país altamente tradicional y de derecha. Propone hacer girar la economía alrededor de la vida, apostarle a la riqueza natural y a la protección del medio ambiente, así como profundizar la democracia y hacer una estructura económica que se base en la producción y no en la extracción. Por su parte, Rodolfo Hernández, el abanderado de la anticorrupción que va por la presidencia de Colombia, lleva a segunda vuelta a quienes muchos daban como vencedor absoluto en una primera vuelta. A sus 77 años de edad, es en esencia un empresario inmobiliario, un millonario que ama la controversia y ha logrado escalar en las encuestas en la recta final de la campaña con un discurso populista. Dirían que es un espejo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Colombia, aunque hay quienes también lo ven como una versión mayor de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador.
Fue alcalde de Bucaramanga, pero su alcaldía estuvo salpicada por una investigación por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de basuras a través de la empresa Vitalogic, en la que su hijo trabajaba como lobista y cobraba una comisión de billones de dólares que quedó consignada en una notaría. Hernández fue acusado de interés indebido en la celebración de contratos, pero no aceptó los cargos. El juicio está previsto para el próximo mes de julio. Sus propuestas de gobierno van desde garantizar que todos los colombianos vayan una vez al año al mar, eliminar 7 embajadas, hacer grandes recortes presupuestarios, suspender el uso de aviones y helicópteros presidenciales o donar todo el dinero que reciba como salario, hasta decretar durante 90 días el estado de conmoción interior para atacar la corrupción, lo que le daría una ventaja de decisión sin pasar por el Congreso. En viral, gran susto se llevó un niño de 9 años en Nova Lima, Brasil, cuando se encontró a un puma en el colegio. El pequeño había solicitado permiso para ir al baño y fue cuando se encontró al animal dentro de uno de los cubículos. Afortunadamente esto no pasó a mayores y el felino fue retirado por servicios de emergencia y la policía ambiental. Y bueno, señores, llegamos al segmento Hablan las redes. Voy a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿qué le viene a Colombia con un gobierno de Gustavo Petro? Freddy Capote, saludos, bendiciones a todo el equipo de Impacto Venezuela. Amén, muchísimas gracias, Freddy. Tu respuesta dice: lo que le espera a Colombia es su peor pesadilla, atraso, desempleo, desplazamiento y mucha corrupción. Pedro Caro, que en paz descanse Colombia, van derecho al desfiladero por no hacer caso. Ya veremos a Petro riéndose de los colombianos y en dictadura. Ave Fénix, qué tristeza que los colombianos tengan que caer en el socialismo. Volverán a emigrar porque no quieren aprender. Un país tan bello y con tanta gente con mucha cultura. Suerte y mucha fortaleza, hermanos. Argelio de Vicente. Si Petro gana las elecciones, quiere decir que el presidente Maduro lo está haciendo bien en Venezuela, porque el colombiano tiene el espejo al lado de su país. Marjorie Quintana, por último, nos dice: pobre Colombia, si gana Petro, le va a llegar la miseria. Son ricos y no lo saben. El socialismo se va a adueñar de ese país si gana Petro. Se lo dice una venezolana. Muchísimas gracias a todos por participar. Continuamos. En la caricatura del día, Fernando Pinilla nos trae una imagen que refleja el futuro político que le espera a nuestro país vecino si el socialista Gustavo Petro gana la segunda vuelta. Es decir, Colombia repetiría el legado de crisis que dejó el fallecido presidente Hugo Chávez aquí en Venezuela. Así finalizamos Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este lunes. Recuerden que tenemos disponible para ustedes también una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Que tengan un feliz descanso. Nos vemos mañana.